Bueno, eh, hola a todos, bienvenidos. Y estamos en la clase 25 de cálculo. Eh, Empezar diciendo que ayer fue un día súper bonito con el discurso de Elisa Loncón, muy emotivo, mucha esperanza y eso, yo espero que eso les dé un poco de ánimo para seguir estudiando y ser los mejores ingenieros e ingenieras que necesita este país. Así que eso para empezar la clase. Y segundo, no sé si alguien leyó o hice un aporte ¿cómo se llama? Un complemento al material del curso, al apunte del curso, ya, eso quería decir. Sobre el link sub y todo eso, que creo que en clase lo hice medio enredado, pero me parece que esas 3 páginas que redacté lo explican súper bien. Así que, porfa, si no entendieron las partes de los links sub y todo eso, diríjanse a ese material y espero que eso les aclare un par de dudas. Ya, entonces, habíamos terminado la clase pasada en series de potencia y vamos a retomar eso. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, entonces, me vuelvo al principio. Bueno. Serie de potencia. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la serie de potencia es una serie de esa forma, ¿ya? Y el ejemplo, por ejemplo, vale, chuta, esta cosa. Ay, tengo un problema con la... No, esperen que tengo un problema con la tablet. ¿Por qué no quiere? Bueno, da igual, lo voy a cambiar. Déjame. Ven acá la pantalla, ¿no? Denme un segundo. Que estoy con 2 pantallas y se me falló todo, así que tengo que reordenar esta cosa para poder hacerlo y lo empezamos. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya creo que por ahí andamos. Ya, a ver, ahora sí que sí. Ya, entonces, ven ahí... No, perdón. ¿Qué ven? ¿Ven el apunte del curso o ven la clase? ¿No? Sí, Se ve clase, serie potencia, una serie de forma. ya, bacán. Ya, listo. Que está como... Puse 2 pantallas y todo colapsó. Vale, y esto no está... porque esto tengo que ponerle ahí. Ya, entonces, ahora sí que sí. Una serie de potencia es una serie que tiene esta forma así, AX, AK, X menos alfa elevado a K. Acuérdense que las series, si yo no pongo índices de K igual 0 hasta infinito, si no hay índice, estoy asumiendo que una serie, es decir, que eso es de K igual 0 hasta infinito. Ya eso es para alivianar la notación. Entonces, ¿cuál es el ejemplo por excelencia? Y realmente es por excelencia porque vamos a usar harto esto, es la serie geométrica, ¿cierto? Donde a sub k es 1 y alfa es 0, ¿cierto? Entonces a sub k idénticamente 1 y alfa igual 0. Y sabemos que esta serie entonces es igual a 1 partido 1 menos p, si p vive entre menos 1 y 1, y diverge si no, ¿cierto? Diverge si no. Ya. Entonces ese es esto es un ejemplo, una serie de potencia, y nos va a interesar saber para qué valores de x, en este caso lo escribí con p, pero bueno, esto podría ser claramente, lo podría escribir así, x elevado a k, así para que quede con la misma definición, 1 menos x, si x vive entre 0 y 1, menos 1 y 1, y diverge en el caso contrario. Entonces, vamos a estudiar hoy día bajo qué condiciones una serie de esta forma converge. En general hoy día vamos a usar alfa igual 0 en todo lo que hagamos, pero no es complicado generalizar. No lo vamos a hacer pero no es complicado, digamos, no, la idea es la misma. Se hace más fácil los cálculos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Vamos a estudiar qué pasa con esta cosa y de repente yo
fíjense acá, si x vive entre menos 1 y 1, yo puedo definir una función que a x le asigno una serie, ¿ya? Y vamos a llegar a ese punto. Entonces, primero, esta proposición, ¿ya? Suponga que tiene una serie de potencia del AK con x0 elevado a k que converge. Tome una A entre 0 y el módulo de x0, y fíjese entonces que para todo x menos a, la sumatoria de AK, x elevado a k, va a converger. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Yo tengo una serie de potencia con x0, y todas las series de potencia con A más pequeño que el módulo de x0 van a converger absolutamente. Entonces un dibujo, para no perderse quién es A, quién es X, quién es x0. Entonces yo tengo, supongan que tengo la recta acá y tengo acá menos x0, ¿cierto? Y acá x0. Y acá me está diciendo, tome una A que sea más chico que x0. Entonces menos A, va, ahí, menos A y A. Y acá tome un x. Ese es el x que está ahí, ¿ya? Entonces me está diciendo que si esta serie converge, esta serie va a converger para todo x entre a y a. Y lo que, como les decía, me va a permitir hacer una función. Entonces, fíjense bien el truco que voy a hacer. Este truco lo vamos a repetir harto esta clase. Está un poco, ahí está. Sea x en menos a, ¿cierto? Con a más chico que x0. Sea x entre menos a y a, y defina este r. ¿Ya? Este r, el módulo de a partido en x0, y que claramente es menor que 1, ¿cierto? Porque a yo definí que era más chico que x0. Así que vamos a tener las siguientes series de desigualdades. A n igual a n, que es lo que yo quiero demostrar, que esto converge absolutamente, así que estoy acotando el módulo de an x n por algo, y vamos al criterio de mayoración, ¿ya? Así que aquí tengo módulo de an, a elevado a n, porque x es más chico que a, ¿cierto? Así que esto me va a quedar an, este paso es, esto es una igualdad, perdón, esto es una igualdad, bueno, menor igual también es verdad, pero va a ser bien riguroso. Ahí sí. Esto es igual a n, y esto es lo típico, voy a sacar un x0 acá, y voy a tener acá entre paréntesis a partido en x0 elevado a n, esto es con módulo, ¿ya? Y esto es claramente menor que a n, x0 a la n, ¿ya? Que esta, fíjense que es mi término original, es mi serie original esto de acá. Ay, bueno, fíjense acá, entonces, a n, x0 a la n, r a la n. Esto es lo que quería hacer. Así que, voy a agregar una página. Ahí está. Entonces, como yo sé que sumatoria de a sub k x0 elevado a k converge, existe un m, la sucesión de adentro tiene que ser acotada, ¿ya? Porque sabemos que lo de adentro tiene que converger a 0, así que existe un m tal que a sub k x0 elevado a k es menor que m. Y esto implica entonces que la sumatoria de lo que yo quería probar, que era a sub k x elevado a k, el módulo, va a ser menor o igual que la sumatoria de un m, una constante, positiva, da igual, y una serie geométrica, ¿ya? Con r más pequeño que 1, ¿cierto? Entonces esto implica que la sumatoria de a sub k x elevado a k converge absolutamente, ¿ya? Absolutamente. ¿Bien? ¿Sí? Así que eso me va a llevar a hablar de radioconvergencia, ¿ok?
Entonces, o sea, bueno, antes de hablar de radioconvergencia, fíjense bien lo que hicimos acá. Aquí podemos demorarnos un poco. Fíjense bien que esto implica, lo voy a escribir porque me sale más rápido, entonces, esto implica que puedo definir que la siguiente función está bien definida. ¿Ok? Entonces, ¿qué función? Esta función, la función que yo tengo f de menos a los reales, tal que a un x, yo le asigno la sumatoria de a sub k x elevado a k. Está bien definido en el sentido que esto converge, ¿ya? Converge absolutamente además, lo cual lo hace aún más fuerte. Y eso es lo que vamos a trabajar finalmente, ¿ya? Vamos a estudiar estas funciones, en qué intervalo, o cuál es el intervalo más grande que yo puedo definir bien esta cosa. ¿Ok? Así que esto nos va a llevar a lo que se llama el radio de convergencia, ¿ya? Entonces ustedes tienen una serie, o sea, una sucesión a sub k, y ustedes quieren estudiar cuál es el x0 más grande que me hace que esta serie converja. ¿Ok? Que esta serie converja tiene algo que ver con los criterios que vimos, ¿cierto? Y esto también lo van a ver hoy día en auxiliar. Así que yo sé entonces que, por ejemplo, la sumatoria de a sub k, x0 elevado a k, converge, y fíjense lo conveniente del criterio de la raíz enésima ahora, si la raíz, el límite, cuando k tiende a infinito, a sub k, ¿okay? De a sub k x0 elevado a k es menor que 1, ¿cierto? Y diverge si es mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La raíz k esto es una raíz k-ésima, perdón. La raíz k-ésima de x0 elevado a k me va a quedar entonces, si x0 va a salir, no depende de k, por el límite de la raíz k-ésima de a sub k. ¿Ok? Entonces entonces esto converge, si esto es menor que 1, ¿ya? Entonces, converge si x0 es menor que 1 partido el límite de la raíz k-ésima de a sub k. ¿Ya? Y si nos fijamos, como diverge si es mayor, entonces claramente el supremo de esta cosa coincide. Entonces esto lo vamos a ver como R. El radio de convergencia va a ser 1 partido el límite de la raíz k-ésima de a sub k. ¿Ok? Así que veamos unos ejemplos primero, ¿ya? Para que esto vaya quedando un poquito más claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Este es el supremo, ¿ya? No me dice qué pasa si x0 vale R. Me dice que es una cota superior de este conjunto. Y como ustedes saben, a veces la cota superior puede pertenecer o no al conjunto, ¿ya? Eso. Así que, ¿qué es lo que quiero hacer? Veamos unos ejemplos para ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, bueno, pero primero introduzcamos este concepto de intervalo de convergencia, que es el intervalo más grande y donde f está bien definida. Pero por lo que acabamos de ver, entonces, por lo que acabamos de ver, y tiene, entonces, por ejemplo, menos RR, ¿cierto? R siendo el radio de convergencia, tiene que estar incluido en I, que está incluido en menos R, R. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber en qué casos, bueno, para saber en qué casos yo tomo o no el R en este intervalo de convergencia, hay que ir caso por caso. Realmente no hay un criterio único. Al interior sabemos muy bien por el criterio de la raíz k-ésima, pero
caso por caso nos vamos a encontrar con diferentes cosas. Y estos están todos en el apunte, pero los voy a repetir porque la verdad es que están muy bien hechos. Así que entonces, fijémonos en ejemplo 1. Ejemplo 1. La sumatoria... ¿Qué quedó feo eso? La sumatoria de menos 1 elevado a k, x elevado a k. ¿Ok? Entonces, si yo aplico el criterio de la raíz késima, que en realidad es el módulo, ¿ya? Pero, entonces, R me queda 1 partido el límite. En realidad lo escribí mal antes porque esto es módulo, pero ya perdónenme la... En realidad esto... En realidad el valor absoluto, ¿ok? Porque R es positivo. ¿Ya? Bueno, pero ustedes saben cuál es este límite. Pues. El módulo de menos 1 elevado a k es 1, el límite de la raíz késima de 1, así que esto me queda 1. ¿Ya? Veamos qué pasa en los extremos. Entonces, para x igual 1, tenemos entonces la sumatoria de menos 1 elevado a k, que claramente diverge, ¿cierto? Que diverge. Y para x igual menos 1, pasa lo mismo. Pasa lo mismo, la sumatoria de menos 1 elevado a k diverge. ¿Por qué diverge? Si no lo ven, es porque lo de adentro no converge a 0. Ya habíamos visto que si una serie converge, el término de adentro se tiene que ir a 0, y en este caso no va a 0, por lo tanto en este caso el i va a ser menos 1,1, ¿ya? Va a ser el radio. Entonces, vamos al ejemplo 2 ahora. Acá. Ejemplo 2. Ejemplo 2. La sumatoria de menos 1 elevado a k más 1, x elevado a k, partido en k. Analicemos esta cosa. Entonces, ¿sí? ¿Por qué el anterior, el i era eso? Me perdí. Ah, mira, ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero hay una pregunta en el chat. Déjeme, quizás es lo mismo, no sé. Va, ¿por qué no me sale el chat acá? La clase. ¿Qué? No entendí qué dijo. Darcio hace mucho tiempo. Ya. Ya, perdón. Para responderte, Tomás. Fíjate bien que calculamos que el radio de convergencia, el R, lo puedo escribir como el límite, como 1 partido del límite de la raíz késima del término que acompaña a la potencia de x. ¿Ya? En esta serie, calculamos R, que sería el 1 partido del límite de la raíz késima de menos 1 elevado a k. ¿Ya? Que es el límite 1, porque la raíz késima de algo elevado a k es el mismo número, así que me queda 1 partido en módulo de 1, 1. Así que yo sé que el radio de convergencia es 1. Lo que me interesa saber es si está en menos 1 o el menos 1 y el 1 lo toman. Entonces calculamos y ahí analizamos la serie directamente, evaluando los extremos. Pues entonces en el caso de que x igual menos 1, x igual 1, la serie me queda la sumatoria de menos 1 elevado a k, la cual diverge. En el caso de x igual menos 1 me queda algo muy parecido que también diverge. Y por lo tanto el intervalo más grande donde f está bien definida es menos 1,1. ¿Ya? No puede ser, el 1 no, si yo tomo el menos 1, el 1, esa serie no converge. ¿Sí? Claro, y si converge, entonces sería como Lo tomo. Vamos a ver el siguiente. cerrado el intervalo. Claro, el siguiente ejemplo hay uno de los intervalos, uno de los límites creo que sale. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Entonces, ejemplo 2. Gracias. Tengo esta serie. Y nuevamente tomemos entonces el R, ¿cierto? Es fácil, es lo mismo, esta vez va a ser 1 partido la raíz késima del módulo de menos 1 elevado a k más 1, partido en k.
Entonces, módulo de menos 1 elevado a k es 1, así que en realidad me queda 1 partido la raíz késima de 1 partido en k, el límite, ¿cierto? El límite, y la raíz késima de k, bueno, esto, ahí está, lo voy a escribir de nuevo, entonces esto me queda la raíz késima de k. Nuevamente, el límite. Aquí quedó. Después no se entiende nada. Así que esto me queda el límite de la raíz késima de k, y esto es 1. ¿Sí? Así que el radio de convergencia es 1 y menos 1. ¿Vea? Analicemos entonces qué pasa en cada caso. Entonces, x igual 1. X igual 1 me queda la sumatoria de menos 1 elevado a k más 1, partido en k. Y si vieron la última clase, saben por el criterio de Leibniz, por el criterio de Leibniz, voy a escribirlo acá, por criterio de Leibniz, tengo una serie, que no sé, que amanecí disléxico hoy día, no sé. Ya, por criterio de Leibniz, si tengo una sucesión a sub k convergente a 0, entonces la sumatoria de menos 1 elevado a k a sub k converge, ¿ok? Converge, ¿ya? Eso es, entonces, por lo tanto, para x igual 1 la serie converge, ¿ya? Entonces esto converge. Y para x igual menos 1, ¿qué es lo que pasa? Para x igual menos 1, ¿qué me queda acá? Para x igual menos 1, fíjense bien, me queda sumatoria de menos 1 elevado a k más 1 por menos 1 elevado a k, ¿cierto? Así que me queda que este producto es para x pero ¿por qué algo no me está dando acá? No, pues, que soy Gil. Ya, esto me queda simplemente menos 1 elevado a k más 1 por menos 1 me queda siempre negativo, ¿cierto? Porque cuando, eso, ¿sí? ¿Lo ven o no? Esto me queda menos 1 partido en k. Lo cual diverge. Ya vimos que la sumatoria de 1 partido en k divergía, ¿ya? Así que en este caso el intervalo de convergencia es menos 1 no lo tomo y el 1 sí lo tomo, ¿sí? Claro, aquí tengo menos 1 elevado a k más 1 por menos 1 elevado a k, eso da siempre menos 1, ¿sí? Entonces, ya, otro ejemplo. Entonces, el ejemplo va a ser como el tercer ejemplo. Tercer ejemplo me va a quedar, bueno, en realidad es bien parecido. En realidad es el mismo, ¿ya? O sea, sumatoria de x elevado a k partido en k, ¿ya? Nuevamente me va a quedar la raíz késima r, me va a quedar 1, es exactamente el mismo límite que, bueno, no es casi el mismo límite que calculamos antes, pero es la raíz késima de k. Me queda r igual 1 y analizamos los casos. Pues x igual 1, ¿qué me queda? Me queda la sumatoria de 1 partido en k, que diverge, ¿cierto? Y x igual menos 1, me queda la sumatoria de menos 1 elevado a k, partido en k, que converge. ¿Sí? Así que me queda que el intervalo en este caso, me queda, tomo el menos 1, menos 1,1, ¿cierto? Y vamos a ver el último caso que funciona para todo, ¿cierto? Porque tomen la serie, la sumatoria de, por ejemplo, x elevado a k partido en k cuadrado. ¿Ok? Nuevamente por criterio de la raíz, o sea, bueno, calculemos r, 1 partido el límite, raíz késima de 1 partido en k cuadrado. Esto me va a quedar 1.
Eso me va a quedar 1. Y analizamos por caso. Para x igual 1, me queda la sumatoria de 1 partido en k cuadrado, la cual converge. Y para x igual menos 1, me queda la sumatoria de menos 1 partido en k cuadrado, la cual converge porque 1 partido en k cuadrado converge y es convergencia absoluta. O si no, por criterio de Leibniz. Por cualquier criterio converge. Así que en este caso el intervalo me queda simplemente, me queda menos 1, 1, tomando los dos. ¿Ok? Igual esto, bueno, como decía, es típico que en estos extremos hay que analizarlo caso a caso y no hay una regla general, ¿ya? Ahí tienen que... Ahí es astucia, digamos, ahí entra, ya entra la magia. De probarlo o no, de demostrar o no que eso es, ¿ok? Entonces ahora vamos a trabajar con esta función. Ya que vimos, entendimos bien que... Entonces, asumamos que, en esta cosa asumimos que I es el intervalo donde I es el intervalo de convergencia, ¿ok? Así que esta es la función que vamos a trabajar. En este intervalo I de X yo calculo esta sumatoria. O sea, yo calculo esta serie. Dame un X y yo calculo la serie acá, X elevado a acá. Está bien definida, ya vimos que está bien definida, ya vimos el I es el intervalo más grande donde puede estar definida. Fuera de este intervalo se indefine, la serie diverge, así que estudiamos esta función. ¿Ya? Lo interesante de esta función es que va a cumplir todas las propiedades que hemos visto en el curso, es decir, va a ser continua, va a ser derivable, bueno, va a ser continua, por lo tanto va a ser integrable, y va a ser derivable, ¿ya? Y lo interesante es que va a ser derivable en todos los órdenes también. Y así que empezamos con el primer teorema, que es el más, digamos, pesado de probar, pero nuevamente hay que darlo. Entonces, si el R, donde R es el radio de convergencia, es mayor que 0, entonces F, definida acá, es continua en el interior de I. Ya. Entonces lo que queremos probar es la continuidad en el interior de I, pero lo voy a hacer lo mismo que hicimos al principio. Imagínense, voy a tomar un Q, yo voy a tener acá la recta... Espérenme. ¿Qué quiero hacer acá? Vale. Ahí está. Ya. Entonces, ya la demostración. Entonces, esta demostración es técnica, es súper técnica, pero tiene un poquito de intuición que queremos ver. Lo que yo voy a hacer, imagínense, de aquí tengo el menos R y el R, ¿cierto? Y yo quiero mostrar el interior de I. Entonces, el interior de I siempre es menos R, R, ¿ya? Pero voy a tomarme un Q que está en el interior, un Q positivo. Entonces, va a ser menos Q, Q, y aquí voy a tomar un X, ¿ya? O un X0 si quieren. Bueno. Y aquí voy a tomar un X y quiero demostrar, entonces, demostrar que F es continua en X perteneciente a menos Q, Q, y donde Q es menor que R. 0 menor que Q, menor que R, ¿ya? Entonces, ¿por qué no tomo directo el X entre menos R y R? Por un truco que vamos a hacer. Porque no sé si la serie converge en R y en menos R, por lo que acabamos de discutir. Sí sé que la serie converge en menos Q y Q. ¿Ya? Por eso estoy creando este Q arbitrario. Pero lo interesante es que si lo demuestro para todo Q entre menos R y R, entonces demostré que F es continua entre menos R y R. ¿Ya? Esa es la idea de por qué tomo... Es técnico, ¿cierto? Es súper técnico lo que acabo de decir, pero démosle para adelante. Ya, entonces voy a definir un par de cosas. Entonces, voy a definir Sn, lo que pasa es que voy a acotar f con esta función Sn, que es la sumatoria de los módulos de A sub k q elevado a k. Desde k, y ahora le estoy poniendo límites, fíjense.
Esta no es una serie, esto es una sumatoria. Esto es ¿cierto? Esto es una suma nomás. Y voy a definir Fn análogamente como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a sub k x elevado a k. ¿Ok? Entonces tengo la sumatoria con el q y con el x, con el mismo término. Ese le puse en valor absoluto porque, bueno, va a ser más útil para después, si no voy a tener que definir más cosas. Así que tengan S sub n, F sub n, y lo que voy a demostrar primero, entonces voy a demostrar, primero, veamos que si m mayor que n, y x vive en menos q, q, voy a tener que fm de x menos fn de x es menor que sm menos sn. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en el fondo? Digo, bueno, tome la serie de la diferencia entre estos dos intervalos, esto va a ser... bueno, da igual, la explicación gráfica no tiene tanto sentido, pero esto voy a demostrar primero, ¿ya? Y esto no es tan difícil, porque lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer una serie de desigualdades, voy a decir primero, fíjense que fn de x, el módulo de fn de x, es menor o igual a la sumatoria hasta n, desde k igual, ¿le puse 1 o 0 antes? No me acuerdo. Desde k igual 1, ya. Esto puede ser 0, acuérdense que los primeros términos dan lo mismo, ¿ya? No, da lo mismo donde está definido. Las series siempre las definimos a partir de un k0, ¿ya? Pero desde k igual 1 hasta n de a sub módulo de a sub k, x elevado a k, y esto claramente es menor que la sumatoria de los a sub k, q elevado a k, ¿cierto? Porque x vive entre menos q y q. A sub k, q elevado a k. Así que si nos fijamos, voy a tener que fm menos fm de x menos fn de x me va a quedar, pongámosle módulo, ¿por qué no? La sumatoria desde k igual n más 1 hasta m de a sub k x elevado a k, ¿cierto? Esto claramente es menor o igual al módulo de lo adentro, a sub k x elevado a k hasta m n más 1. Y esto ya tienen que reconocer, ¿cierto? Que esto es exactamente igual a sm menos sn. ¿Ok? Eso lo tienen que ver ahí clarito. Así que, como probé lo que quería probar, ¿duda? Exacto. Probé esto, que es sm menos sn, y lo que yo voy a querer hacer es, voy a tirar un siguiente límite, que lo voy a usar después, para demostrar toda esta cosa. Entonces, si hago m tendiente a infinito, voy a tener entonces que f de x, acuérdense que m tendiente a infinito me da la serie, f de x menos fn de x, es menor o igual a S menos Sn, donde S lo voy a definir como el límite... se me falla esta cosa. S lo voy a definir como el límite cuando n tiende a infinito de Sn, que era, acuérdense, la sumatoria de a sub k, q elevado a k, y estamos viendo esos q. Entonces, ya. ¿Para qué hice todo esto? Porque en el fondo voy a usar la definición epsilon delta de continuidad, porque lo que quiero hacer, es demostrar finalmente
que para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que para todo x en menos q, q, menos q, q, la definición de continuidad, ¿cierto? X menos x0 menor que delta implica que f de x menos f de x0, está la definición en continuidad en x0, menor que epsilon. Así que voy a hacer unas cosas, vamos a hacer unas cotas, unas cosas. F de x menos f de x0, y ahora voy a aplicar lo de antes, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, lo voy a escribir acá abajo, ¿ya? Igual. Vamos a hacer unos Nikita nipones, f de x menos fn de x, y para eso hice la cuota de antes, ahora ya tiene que estar más claro. Entonces, más fn de x, ¿cierto? Ahí sumé 0, menos fn de x0, más fn de x0, nuevamente sumé 0, menos f de x0, ¿ya? Módulo. Y esto voy a hacer una desigualdad triangular y lo voy a separar entre estas tres cosas, ¿cierto? Y vamos a ver que y vamos a lograr acotar cada una de estos tres términos. Por eso les digo, esta demostración es bien técnica, pero bueno, está. Por desigualdad triangular puedo separar esto entre estas tres cosas, f de x menos fn de x, más fn de x menos f de n de x0, más, ¿cuál me queda este? Más fn de x0 menos f de x0. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que quiero ver acá? Lo que quiero ver es que cada uno de estos términos lo voy a acotar algo así por epsilon tercio. ¿Ya? Entonces, y no es difícil ver entonces que, como esto, ¿cierto? El límite de fn de x es f de x, ¿ya? Fn de x menos fn de x0 lo vamos a discutir al tiro, pero el límite de fn de x0 menos f de x0 también, perdón, fn de x0 menos f de x también es la serie convergiendo a ese punto, y x0 está entre menos q y q, así que converge. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer y el tercer término, voy a tomar, yo sé que existe un n0, entonces existe un n0, tal que para todo n mayor o igual a n0, para todo n mayor o igual a n0, f de x menos f de n de x es menor que epsilon tercio, ¿ya? Y fn de x0 menos f de x0 es menor que epsilon tercio, ¿ya? Tomo el n0, porque son límites. Porque son límites, yo siempre puedo encontrar un n tal que a partir de ese n0 pase esto. El término del medio es un polinomio, ¿ya? El término del medio es un polinomio, entonces notemos que fn es un polinomio. Fn de x es un polinomio, los polinomios son continuos, es un polinomio, y esto implica que entonces existe un delta mayor a 0, tal que para todo, al revés. No, existe un delta mayor a 0, tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces
f de n de x menos f de n de x0 es menor que epsilon tercio. ¿Ok? Y con eso tengo, entonces, tomando el mismo delta, entonces, esto implica entonces que existe un delta mayor a 0, y los n0 ya los teníamos de antes, tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces tengo que f de x menos f de x0 es menor que epsilon, ¿cierto? Porque tengo este acotado por epsilon tercio, este acotado por epsilon tercio y este acotado por epsilon tercio. ¿Bien? Entonces, es súper técnica la demostración, pero lo que acabamos de demostrar es que esta serie de potencias es continua, ¿ya? Eso es bastante útil porque corolario, entonces, que vamos a volver, pero el corolario es que la función es integrable, toda función continua es integrable, ¿y qué tendría que valer la integral? ¿Ya? Si ustedes tuvieran que adivinar. En realidad integrar el polinomio por dentro, ¿ya? Pero tengo que pasar por un resultado pequeño antes, ¿ya? Entonces, bueno, ¿dudas hasta acá? Por- yo sé que la demostración es un poco densa, pero bueno, es más importante el resultado que la demostración. Aquí se falla. Ahí le faltó el f de x0. Ah, qué atento, qué atento. Muy bien, muchas gracias. Bien. Entonces, ya, súper. Así que, ¿qué es lo que voy a mostrar ahora? Es un resultado bien auxiliar, pero se van a dar cuenta porque es importante luego. Tengo la serie de potencia con radioconvergencia R, entonces para todo P en Z, K elevado a P, AK, X elevado a K, tiene radioconvergencia R. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esta cosa? ¿Cómo vamos a mostrar esta cosa? Lo que yo voy a querer hacer, vamos a hacer algo súper parecido en realidad. ¿Ya? Entonces, tengo radioconvergencia R, entonces voy a tener, como les digo, no sé si para x igual R esto converge, así que voy a tener que pasar por lo mismo. Entonces, demostración. Sea 0 menor a q menor a r. ¿Ya? Así que la sumatoria de a sub k, q elevado a k, converge. Absolutamente, de hecho. Absolutamente. ¿Qué implica esto? Entonces, a sub k, q elevado a k, está acotada. Está acotada. Entonces, a sub k, el módulo está acotada por m, ¿ya? Por algún m grande. Así que tomen x, así que toman un x en menos q, q. ¿Ya? Y hacen una desigualdad que ya le hicimos al principio, que era que toman la serie que quiero acotar y la vamos a reordenar. Acá x elevado a k. Voy a hacer nuevamente un Nikita nipona k elevado a p acá. Q elevado a k, x elevado a k, partido en q elevado a k, ¿cierto? Lo mismo que hicimos al principio de la clase. Y esto que, bueno, me quedé medio corto de página ahí. Ya, y esto que va a quedar menor o igual, entonces lo voy a escribir de nuevo. K elevado a p, a sub k, q elevado a k, x elevado a k, partido en q elevado a k. Me va a quedar menor o igual a m, ¿cierto? Por k elevado a p, x partido en q elevado a k, ¿cierto?
¿cierto? ¿Cierto? Sí, pues, eso es lo que acabo de hacer. Ahí están todos los términos. Acoté esta cosa, el AK Q a la K por M, tengo el K elevado a P y tengo X partido en Q elevado a K. Entonces, si llamamos, no sé, pues, pónganle H igual a X partido en Q, el módulo, tengo que cosa que esta serie, entonces la serie KP Z elevado a K, ya, converge si... ¿por qué le puse Z? Eso era un H. Entonces, ya, ¿por qué quiero estudiar? Esto es lo que quiero estudiar, entonces esto va a converger. Converge si la raíz késima de K elevado a P, si el límite es menor que 1, ¿cierto? O sea, perdón, por H, ¿cierto? Si el límite de esto es menor que 1, y yo sé que esto es 1, ¿cierto? Que el límite de K elevado a P, raíz késima, esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces, converge si el módulo de H es menor que 1. Pero yo sé que X es más chico que Q. Entonces, esto implica que la serie sumatoria de K elevado a P por la cuota que acabamos de hacer acá, A sub K X elevado a K, converge absolutamente. ¿Ya? Absolutamente. Ya, ¿qué nos queda ver? Demostramos que la serie para cualquier, fíjense que demostramos para cualquier P entero, ni siquiera natural entero, K elevado a P, acá, X elevado a K, converge absolutamente. ¿Ya? Me queda ver que tiene el mismo radio de convergencia. Pero ya vimos que si que la serie, que esto K elevado a P, A sub K, X elevado a K, converge para todo X en 0R. Así que si llamamos, no sé, pongámosle que si R barra es su radio de convergencia, entonces R barra me queda más grande que R. ¿Ok? Y podemos hacer, y ya, la trampa, esto no es trampa, en realidad la chispeza de esta demostración es decir, aplicamos lo mismo, apliquemos el mismo razonamiento, a la serie sumatoria de K elevado a menos P, por K elevado a P, que 1, ¿cierto? K elevado a menos P, K A sub K, X elevado a K. ¿Por qué? Porque yo ya demostré que KP, que esta serie de potencia converge, esta de acá, converge a un R barra, ¿ya? O sea, el radio, perdón, no converge a un R barra, el radio de convergencia de esto es un R barra. Entonces, el radio de convergencia de esta serie, entonces, el radio de esta serie, póngale, es R, tiene que ser mayor a R barra. Apliqué el mismo razonamiento sobre la sucesión, sobre la serie anterior, así que tengo que R mayor o igual a R barra, y por lo tanto R igual R barra. ¿Ok?
esa es la demostración. ¿Y por qué usé esto? Ya, bueno, es solamente para integrar. Ya, eso no tiene nada de especial. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense lo que estoy diciendo, lo que estoy pidiendo es que lo que voy a hacer es que este término, si yo multiplico por un K 1 elevado a menos 1, en este caso, va a ser integrable ya del mismo radio va del mismo radio. Ya. Entonces, demostremos esto y lo dejamos, y yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Entonces, demostración. Entonces, fíjense bien, por lo que les decía, la función, demostración ya. Primero, ¿por qué f es integrable? ¿Por qué f es continua? F es continua, ¿cierto? F sigue siendo f es continua, por lo tanto, f es integrable. Ya, bacán. Y después me están tirando esa fórmula, pues. Me están diciendo, me están tirando esa fórmula, pero ¿qué es lo que pasa? Usemos el mismo fn de antes. El fn de antes era esta cosa de a sub k, x a la k hasta n, ¿cierto? No la serie, sino el polinomio. Bueno, pero yo sé integrar un polinomio, eso es fácil, no tiene mayor problema esto. La integral de fn de 0 a x de fn de t a dt, un polinomio, me va a quedar la integral de cada término, y la integral de cada término va a ser esto, ¿cierto? La sumatoria es de k igual 0 hasta n, a sub k, x elevado a k más 1, partido en k más 1, de tal manera que si yo derivo esto, recupero la serie original, ¿cierto? Y bueno, por lo que vimos recién, esto converge. Tengo un k más 1 elevado a p igual menos 1. Entonces esto converge a la serie a sub k, x elevado a k más 1, k más 1. ¿Cierto? Y con radio de convergencia R. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a calcular integrales. Entonces, ahora lo que voy a hacer, tomo un x entre menos r y r, y calculemos la integral de 0 a x de f de t a dt, menos la integral de 0 a x de fn de t a dt. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Voy a ir acotando esto. Puedo juntar las dos, ¿cierto? La 0 a x f de t, esto es un f. Uy, qué desorden. F de t de t. Ay, quiero obtener allá. Ahí está. Ahora sí, f de t menos fn de t. A dt. Estamos en módulo, así que puedo el módulo pasarlo para adentro, ¿cierto? Así que me queda la integral de 0 a x del módulo de f de t menos fn de t a dt. Y entonces lo que vamos a usar es que esta cosa es lo mismo que hicimos antes. Esto va a ser menor o igual. ¿Se acuerdan lo que calculamos que f menos fn de t era menor o igual a s en la primera demostración? ¿Cierto? Vuelvo así rapidito. Habíamos demostrado esto, ¿cierto? Y finalmente pasamos a este límite. Ya voy a hacer lo mismo. Tengo el mismo f de x, el mismo fn, el s y el s de n. ¿Ok? Así que voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Cierto? La integral de 0 a x de s menos sn a dt
Y bueno, esto en menor ustedes saben que, y esto es menor o igual el largo, eso, esto es menor o igual al largo del intervalo, x, menos el máximo valor que toma esto, por el máximo, ¿cierto? X o máximo x barra en 0x, en realidad esto es un teorema del valor medio, ¿ya? ¿Cierto? Esto, el teorema del valor medio, entonces esto es un TBM, teorema del valor medio para integrales, por un S de chi menos Sn de chi, ¿cierto? Existe un chi entre 0x. Ya, pues ahora lo que hago es tomar cuando n tiende a infinito, yo sé que Sn de chi converge a S de chi, y lo que implica que entonces que lo que implica que la integral, que es lo que habíamos comenzado, que es 0 a x de f menos la integral de 0 a x de fn, converge a 0, ¿cierto? Por esta cota que acabamos de hacer. Y por unicidad del límite o por lo que quieran, tengo la fórmula inicial, que era la que ya habíamos calculado, que entonces que la integral de 0 a x de f me queda la sumatoria desde k igual 0 de a sub k x elevado a k más 1 partido en k más 1. ¿Ya? Así que, ya, súper bien. Así que, si me permiten, demostremos al tiro lo que es la derivada, que es lo mismo lo que tenía que hacer. Y la derivada es aún más fácil, porque ahora voy a hacer aquí es bien inteligente esta demostración. ¿Ya? Entonces, ya, fíjense bien que la integral de la serie me dio la integral de lo de adentro. La derivada de la serie me tiene que dar la derivada de lo de adentro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, fíjense bien que la serie, por lo que vimos, por el teorema de, la sumatoria de k elevado a p, a sub k, x elevado a k, tiene el mismo radio de convergencia que la serie original, ¿ya? Por el teorema visto antes, por teorema visto, la serie sumatoria de k a sub k, x elevado a k menos 1, desde k mayor o igual que 1, converge, ¿cierto? Y en particular su integral viene dada por la integral de 0 a x de la sumatoria de k a sub k t elevado a k menos 1 a dt es la sumatoria desde k mayor o igual que 1, por lo que vimos recién, de a sub k, x elevado a k partido en k, ¿cierto? Eso es lo que el resultado de recién. Toma la serie y saca ese tirarlo para abajo y lo hago lo mismo acá. Pero se me va a ir con y esto es la serie original, ¿cierto? Menos el valor 1, ¿cierto? Así que déjame agregar 1 acá. Entonces, si nos fijamos, esto es igual a f de x, que es la serie parte de 0, menos f de 0. ¿Sí? O menos f de 0, perdón. Menos a sub 0, discúlpenme. En la serie menos el término 0, menos su primer término. A sub 0, x elevado a 0, que es 1. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Así que demostré en el fondo que f', así que eso, lo que hice en el fondo fue decir que f' de x lo puedo escribir como la derivada de f de t menos f de 0
Perdón, aquí me perdí. Con razón. Terminó. Esta cosa no me sirve. Yo sé que esto es verdad, ¿cierto? F' de X. F' de X tiene que ser la derivada de esto, por TFC. ¿Cierto? Pero ya vemos, pero ya vimos que la integral de esto. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Perdón, olviden el último minuto. Ya, lo que queda ver acá es lo siguiente. Fíjense lo que acabo de integrar. Integré esta cosa y me dio esto. ¿Ya? Esto quiere decir que la derivada de esto es exactamente esto. Por lo tanto, lo puedo escribir simplemente que f' de x es la integral de 0 a x de sumatoria de a sub k, t elevado a k menos 1, por lo que acabo de hacer. Y si yo derivo esto, me va a dar la sumatoria de k a sub k, x elevado a k menos 1. Ya, eso era, ¿no? Entonces lo que hice fue usar el resultado de la integral, el TFC, y llegué a la fórmula de la derivada. ¿Ok? Y además lo que demostramos es que son infinitamente derivables. Ya, la clase del viernes, vamos a ver ejemplos. Yo voy a hacer una especie de auxiliar de 40 minutos y eso. Vamos a ver más ejemplos, vamos a ver un par de problemas y eso. Ya que tuvimos la mala suerte este semestre que nos cortaron hartas auxiliares. Y eso. Bueno, ¿dudas hasta ahora? Voy a dejar de compartir y ahí le faltó el f de x0. Ya. No, nada.